un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Pablo Molina y estamos, como siempre, junto a Ulises Aldea aquí grabando este nuevo episodio de Lo que queda del día. Muchísimas gracias por escuchar y además te invitamos a que te suscribas a través de cooperativapodcast.cl, Spotify o distintas plataformas. Hoy hablamos con el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Tchomalí, a propósito de la primera encíclica de León XIV y cómo se conecta con Rerum Novarum, una encíclica que se presenta en medio de la revolución industrial para advertir respecto a la situación, por ejemplo, de los trabajadores y a resguardar la dignidad de quienes realizaban el trabajo. Hoy, cuando la inteligencia artificial también pone en riesgo el trabajo de muchísimas personas, esta encíclica apunta a desarmar a la inteligencia artificial, a advertir de sus peligros y a poner el énfasis en la dignidad humana. Y hasta ahora, la conversación en Radio Cooperativa es con el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Tchomalí, a propósito de la publicación de la primera encíclica del Papa León XIV, una publicación que además coincide en el aniversario de la encíclica Rerum Novarum y que además se presenta al Papa de manera personal, una cuestión inusual dentro de las actividades del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica. Cardenal Tchomalí, muy buenas tardes, bienvenido a Cooperativa. Muy buenas tardes por la invitación, muchas gracias y lamento mucho lo de Antofagasta. Estaré unido a ellos con la oración y la solidaridad. Son momentos muy complejos para las personas que sufren ese tipo de terremotos. Claro, son momentos que asustan, cardenal, y además varias iglesias patrimoniales allí en la zona al interior de la región de Antofagasta, pero afortunadamente hasta el momento sin lesionados y sin daños estructurales. Nosotros vamos a seguir actualizando la información. Pero, cardenal, vamos a la Magnificat Humanitas, si así se pronuncia, y quiero preguntarle primeramente por el sentido de esta encíclica, una primera encíclica al inicio del pontificado del Papa León XIV. ¿Cuál es el objetivo de la encíclica? Aquí se marca el tono doctrinario para esta etapa, para una nueva etapa en el Vaticano. ¿Qué señal? ¿Qué marca la encíclica? A ver, mira, lo primero quisiera contar que cuando fue elegido el Papa León XIV tuvimos una cena los cardenales y yo me senté en su mesa y le pregunté que por qué se había puesto León XIV y me dijo porque estamos viviendo una era de la inteligencia artificial que trae un cambio absoluto en la vida social, en la vida económica, en la vida de las personas. Y fue lo mismo que hizo León XIII con la encíclica Rerum Novarum, con la revolución industrial. Es decir, el Papa tenía en su corazón este tema desde hace mucho tiempo y después de un año sacó esta encíclica que es extraordinaria y que nos implica una reflexión muy profunda en el ámbito personal, en el ámbito social, el ámbito económico, el ámbito político y también el ámbito educativo. De hecho, lo que plantea el número 4, que nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma, es decir, nunca el hombre tiene tanto poder respecto del propio hombre, lo cual puede ser fuente de mucha manipulación. Así es. Ahora, cardenal, el Papa instala la inteligencia artificial al centro de esta primera encíclica y la vincula no solo a un desarrollo tecnológico, sino a dilemas éticos, a dilemas ambientales, hay dilemas humanos, ¿no es cierto? El riesgo de la deshumanización, de la concentración del poder, del daño ambiental asociado al avance acelerado de estas tecnologías. ¿De qué manera interpela a la comunidad católica, pero en general a la comunidad, esta preocupación, esta perspectiva frente a la inteligencia artificial? A ver, en primer lugar hay que decir que el Papa recuerda una y otra vez la centralidad de la persona humana en el universo. Y por eso que habla de una verdad ontológica, es decir, es una verdad del ser humano, una dignidad que es anterior a los proyectos sociales, a los proyectos políticos, es anterior a los estados y es anterior a la técnica. Y él dice en una parte que la técnica normalmente estaba para que el hombre se sirviera de ella y ahora puede pasar que el hombre puede terminar ser manipulado
Es decir, ya no es la técnica una extensión del hombre, sino que el hombre termina siendo una extensión de la técnica, lo cual sería un desastre. Y él dice que las grandes diferencias, las brechas que hay en el ámbito económico, en el ámbito sociopolítico, ahora va a haber una brecha más, que es justamente la brecha de las nuevas tecnologías, la brecha del conocimiento. Y él a lo que invita es a no demonizar la inteligencia artificial, eso que quede claro, porque puede prestar un servicio enorme en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, de la investigación, pero siempre y cuando esté al servicio del ser humano y de todo el ser humano. Y eso requiere un profundo discernimiento ético. Y por eso que plantea algo muy interesante que nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que junto con la técnica, la reflexión técnica, tiene que ir la reflexión ética. Y también otro punto que me parece muy relevante es nunca olvidar que jamás se va a equiparar la inteligencia humana a la inteligencia artificial, jamás. Hay un abismo infinito entre ellos, porque la inteligencia artificial no ama, no sufre, no piensa, y lo más grave de todo, no tiene conciencia moral. Es decir, puede tomar una decisión sin saber la consecuencia que puede tener eso para las personas. Así que aquí se requiere mucha madurez, se requiere un discernimiento, dice él, y poniendo el centro de la persona humana. Ahora, como tú planteabas respecto de la Iglesia Católica, nosotros creemos firmemente que si el Verbo encarnado, Jesucristo, llega a la historia, toca a todo hombre y por lo tanto siempre tiene que estar orientado todo lo que haga el bien. Y Cardenal, ¿cómo emplaza la inteligencia artificial pensando en quienes nos escuchan a esta hora? Por ejemplo, que han visto que la inteligencia artificial entró en la casa, ¿no es cierto? Entró en la familia a través de la pantalla, a través de los teléfonos, a través de jóvenes que pueden conversar con la inteligencia artificial más que con la mamá, con el papá, con los profesores, o que ocupan la inteligencia artificial para todas las tareas, para quienes están conectados constantemente a las pantallas. ¿Qué reflexión puede invitar, por ejemplo, en familia? Una cuestión como una encíclica, esta encíclica, al nivel de las comunidades en Chile, por ejemplo. A nivel de las comunidades, en primer lugar, hay que saber lo que dice la ciencia al respecto. Yo conozco mucho al doctor Elías Arab, un psiquiatra infantil que habla sobre los efectos que tiene esto, y el problema que dice la encíclica es que vamos a perder libertad y la verdad va a quedar cuestionada porque no se va a poder distinguir qué es lo que es verdadero, qué es lo que es falso, qué es lo que realmente existe, qué es lo que no existe. Y por otro lado, muchos trabajos van a quedar prácticamente no van a existir y por lo tanto los trabajadores van a verse obligados a adaptarse a una velocidad de la cual es imposible. En ese sentido, los procesos educativos van a tener que ser muy cuestionados porque no hay que hacer cosas que estemos formando alumnos técnicos por 2 años, universitarios por 7 años, después cuando salgan el mundo les cambió tal que lo que saben no sirva para nada. Y lo que es más grave, en mi opinión, es que la libertad queda cuestionada porque, en definitiva, uno no va a saber cómo se está formando con las cosas que conoce, que le entrega la información, que lo va orientando a aquello que uno le gusta, pero que no siempre corresponde a lo que uno necesita y a lo que uno le hace bien. En definitiva, el Papa contrapone la inteligencia artificial a una cultura del poder, donde pueden haber manipulados, donde van a haber manipuladores, y él invita, sobre todo en el ámbito de la guerra, puede ser tremendo el efecto que puede tener esto, y él invita a lo que ya planteaba Pablo VI, a la civilización del amor, donde seamos capaces de dialogar, donde seamos capaces de reflexionar, donde seamos capaces de tener silencio. Él dice que hoy día muy importante es tener espacios de silencio para poder dejar que Dios nos hable en la historia. Es una encíclica tremendamente profunda, donde aborda la amplitud de este tema en todos los ámbitos, pero sobre todo nos recuerda la primacía de la ética por sobre la técnica, la primacía de la persona por sobre las cosas y la primacía de los valores espirituales por sobre los materiales. Y lo otro, que esto no va a generar justicia social, porque hoy día
las diferencias económicas, se van a sumar otras diferencias que van a ser los que tienen acceso a la inteligencia artificial y los que no tienen acceso. Así que una gran encíclica que nosotros la vamos a estudiar y haremos seminarios al respecto para poder orientar a las personas. Cardenal, quería preguntarle qué responsabilidad pueden tomar los estados, los gobiernos, frente a lo que dice la encíclica, a la luz de Magnificat Humanitas, porque, como usted lo mencionaba, aquí hay riesgos que tienen que ver con la concentración del poder, ¿no es cierto?, con el impacto ambiental, cuando pensamos, por ejemplo, que instalar centros de datos puede ser una forma en la que lleguen y se profundice la relación de grandes empresas con el país, a lo mejor sin ver los costos que eso tiene, el uso del agua o otros efectos ambientales, o frente a lo que, me reitero, mencionaba usted, la pérdida de trabajos o aumentos de la desigualdad por efectos de la inteligencia artificial. ¿Cómo puede responder un Estado, un gobierno a esos desafíos, a esos emplazamientos, a esas preocupaciones? Bueno, los estados tienen que comprender que son un conjunto de personas, unas personas que tienen dignidad, y por lo tanto los estados tienen que colaborar a que la inteligencia artificial colabore al bien común. Y yo insisto que puede hacerlo, la inteligencia artificial como instrumento, pero es un bien instrumental, no es un bien moral, y esta transformación tiene que comprender que no es neutra y requiere de un compromiso común para custodiar las condiciones de una vida auténticamente humana, capaz de verdad, de trabajo digno, de libertad real y sobre todo, ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? En ese sentido, pienso que la medida que ha tomado el Estado de Chile, el gobierno, de terminar con los celulares en los colegios, fue una buena medida. Me decía una directora de un colegio que estaba feliz, que en los recreos veía que los niños cantaban, jugaban, se reían, cosa que no pasaba cuando estaban con los celulares, y empezar a ser auténticamente libre respecto de esto que nos va guiando nuestros comportamientos, aunque no queramos, y creo que eso es una pérdida para la humanidad, y volver a una reflexión más profunda. El Papa habla en la encíclica de un espíritu crítico, generar un espíritu crítico. Creo que en eso las universidades tienen una gran responsabilidad y los colegios, de no dar un contenido, sino que preguntas más profundas respecto de la existencia humana, el sentido del otro y el respeto que merece el otro. Las innovaciones tecnológicas no pueden ser la razón de ser de una sociedad. La razón de ser de una sociedad es el bien común que implica las condiciones para que las personas se puedan desarrollar. Pero en este minuto, y recordándome a Francisco, lamentablemente vamos a tener muy pocos originales y muchas fotocopias que no van a actuar libremente, sino que como los algoritmos lo van a ir dirigiendo, y eso sería un desastre. Así que yo animo a los jóvenes que hagan un discernimiento, que sean críticos frente a esto y que lo usen en la medida que los ayuden. Y perdóname que me salga de la encíclica, no hay nada como instalarse a leer un buen libro, porque te abre la mente, te abre la inteligencia, te saca de ti mismo, conoces historia extraordinaria. La inteligencia artificial ve dónde te llega con las emociones y te va guiando por caminos que no siempre son tan buenos. Cardenal, usted partía la conversación citando la Rerum Novarum, ¿no es cierto?, que surge en la plena revolución industrial. Hay muchas personas en pobreza, en explotación laboral, y ese documento defiende la dignidad del trabajo humano, tal como esta encíclica busca defender la dignidad del trabajo humano, porque hay personas que ven con mucho temor que sus trabajos van a desaparecer, que los va a reemplazar una inteligencia artificial. ¿Cuál es la responsabilidad frente a esa situación? Es lo que va a pasar, y en ese sentido yo invito a ampliar la mente en la discusión pública, en el sentido de pensar en 50 años más, de qué manera los procesos educativos en este minuto, los procesos familiares nos ayudan a nosotros para estar dispuestos al cambio. Y eso hoy día no está pasando. En la Rerum Novarum lo que pasó fue que con la técnica, la materia entraba bruta a la fábrica y salía noble. El hierro entraba bruto y salía un tren. Pero sin embargo el hombre entraba digno
y salía embrutecido por las horas de trabajo, por la explotación. Aquí lo que va a pasar es exactamente lo mismo, que con la inteligencia artificial vamos a perder libertad y no hay nada que defina mejor a un ser humano que es la libertad, la conciencia moral de decidir y sobre todo hacerse responsable de lo que hace. Uno de los temas que aborda la encíclica tiene que ver con la inteligencia artificial no genera juicios morales y por lo tanto no es capaz de distinguir lo que es el bien del mal, no es capaz de hacerse cargo de la responsabilidad que significa, y en este minuto frente a una equivocación uno responde frente a la justicia, frente a quien sea, con la inteligencia artificial que no tiene alguien superior, no tendría a quién responder, y eso sería gravísimo. Las decisiones importantes tienen que quedar resguardadas por el discernimiento del ser humano que tiene conciencia moral, a diferencia de la inteligencia artificial que no lo tiene. Esa es una diferencia radical. Ahora, pero Cardenal, usted dice, eso va a pasar respecto a las pérdidas de trabajo. Y yo le quiero preguntar pero la encíclica dice que la humanidad no está condenada a los efectos de la inteligencia artificial. Bueno, ese es justamente el desafío, hacer un discernimiento de tal manera de hacer un buen uso respecto de ello que vaya en beneficio de todos. Es decir, los procesos de automatización ya se ven en muchas partes, se ven en las carreteras, se ven en los supermercados, se ven en muchas partes, que va en desmedro del trabajo del hombre, pero el trabajo forma parte de la identidad de una persona, el trabajo es la clave de la cuestión social, por lo tanto requiere mucha lucidez del mundo político para hacer cómo lograr buenos trabajos dignos, trabajos decentes, que le permita a una persona desarrollarse como persona, sacar los talentos, las habilidades y las destrezas que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. El tema está que no sabemos mucho cómo hacerlo y estamos en un tiempo de perplejidad. Es bueno decir eso. Es decir, el Papa lo que dice, tenemos que pensar esto, hay una gran perplejidad, estos son los grandes desafíos y nos corresponderá a cada uno de nosotros en todos los ámbitos poder hablar respecto de ello, pero con altura de mira. Pero lo que sí está claro, que aquí la posibilidad de un mal uso del poder que significa la inteligencia artificial sería desastroso y terminará gente, unos pocos, manipulando a muchos, sus comportamientos, sus gustos, sus deseos, lo cual sería un desastre. Así es, Cardenal Chomalí, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Cooperativa y por las reflexiones, los comentarios a propósito de esta encíclica magnífica Humanitas. Muy buenas noches. Muchas gracias a usted por la invitación y nosotros seguiremos reflexionando, y aquí hay mucha profundidad espiritual e intelectual donde se nota la formación del Papa y la formación de la Iglesia. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas el gracias. arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomalí, en lo que queda del día. ¿Y sabías qué? Un antiguo rover soviético que quedó abandonado en la Luna volvió a funcionar el año 2010 después de casi 4 décadas inactivo. No el vehículo completo, sino una pieza que seguía intacta desde el año 1971. Un reflector láser capaz de devolver señales enviadas desde la Tierra. Y su redescubrimiento, recién conocido, permitió reactivar investigaciones sobre la distancia entre la Tierra y la Luna, el movimiento lunar e incluso el interior del satélite. La historia comienza el 17 de noviembre de 1970, cuando la Unión Soviética hace aterrizar en la Luna este rover, Lunokhod 1, a bordo de la misión Luna 17. Y el vehículo es el primer controlado a distancia que recorre otro mundo. Avanza unos 10 kilómetros por la superficie lunar y pierde contacto con la Tierra en 1971. Pero nunca dejó de operar y llevaba instalado un retroreflector láser de origen francés que no necesitaba electricidad para funcionar. Pero nadie sabía dónde estaba, así que por décadas fue imposible utilizarlo. En 2010, una misión de la NASA logró identificar dónde estaba el rover perdido. Y con esas coordenadas, científicos del proyecto Apolo en Nuevo México enviaron pulsos láser a ese lugar y recibieron una respuesta. Y después de casi 40 años, Lunokhod 1 volvió a hablar con la Tierra.
Y desde entonces este reflector, de este antiguo rover soviético, sigue siendo utilizado para estudios científicos de alta precisión. Y gracias a las mediciones que entrega, se ha podido seguir monitoreando, por ejemplo, cómo la Luna se aleja lentamente de la Tierra y obtener más información sobre la estructura interna lunar, incluida la posible existencia de un núcleo fluido. Y todo esto de un vehículo que se perdió en 1971 en algún lugar de la Luna. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.